Estamos con Iván Sasovsky, un experto en los temas de tributarismo, para entender por qué hay privilegios en Argentina, algunos pagan impuestos y otros no, los jubilados incluidos. Muchísimas gracias, Iván. Gracias por la invitación. La primera lectura que se instaló, conocido el fallo, es que la aplicación del impuesto a las ganancias a jubilaciones de más de 60.000 pesos actualmente era ilegítima de alguna manera, que había sido una decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner instalar la jubilación, el pago de impuestos de ganancias en las jubilaciones, y que esto abría las puertas para que 300.000 jubilados en el país que están pagando impuestos a las ganancias pudieran eventualmente iniciar juicios o esperar una ley del Parlamento que va a eliminar el pago de impuestos a las ganancias de estos jubilados. ¿Qué tenés para decir acerca de todos esos puntos? Bueno, la verdad es que es un fallo que todos estábamos esperando. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia ya para este año estableció una agenda, entonces ya tenemos con anticipación la fecha en la que van a salir las sentencias y las implicancias que eso puede llegar a tener para el resto del año. En un año electoral, claramente un fallo de características como las que estás describiendo, en la que se analiza el tributo, el impuesto a las ganancias, un impuesto muy sensible sobre los jubilados. Claramente estábamos todos muy expectantes sobre esta situación, y la verdad es que el fallo, si bien es un fallo que solamente tiene la disidencia del presidente de la Corte, realmente no termina de cambiar el status quo de la situación de los jubilados, porque realmente no plantea una solución de fondo para estos menos quizás de 300.000 jubilados que hoy tributan el impuesto a las ganancias. Para que la gente entienda, este es un fallo del año que lo que plantea es la constitucionalidad del impuesto a las ganancias para el cobro a una jubilada en particular que fue diputada, que tenía una remuneración aproximadamente de $9.000, que en los alegatos lo que planteaba era que por cuestiones de salud había estado vulnerado su estado, y que de alguna forma el hecho de que le cobren impuesto a las ganancias iba en contra de su manifestación de capacidad contributiva. Le estaban descontando un 30%. Sí, un más 30% de la remuneración. Con lo cual ya la causa en sí, en la que se lleva a la Corte, se eligió quizás, recordemos que la Corte puede elegir las sentencias que trata. Es un caso bastante fuera de lo común, no es un jubilado que no le alcanzaba para adquirir sus remedios, al menos ella no lo pudo probar en lo que fue el juicio, que es el voto en disidencia de Rosenkrantz. Te hago una pregunta, Iván, mientras esta señora fue diputada y cobró su salario de diputada, ¿pagó impuestos? Sí, pagó impuestos, pero hay que romper un poco la tesis porque de que se trata de la misma ganancia, porque claramente cuando uno paga impuesto a las ganancias se está deduciendo lo que es el aporte jubilatorio, por lo tanto ese aporte jubilatorio no tributa, que es en definitiva lo que después vuelve en el momento de la jubilación. Entonces esa cuestión no se analiza en la sentencia, lo que sí se analiza... Y eso es importante porque un argumento que dice que no tiene sentido gravar las jubilaciones es porque ya se grabaron mientras eran salario, pero lo que vos estás planteando que el porcentaje que después se aplica a la jubilación no estuvo grabado. No estuvo grabado porque es deducible. La propia ley del impuesto a las ganancias así lo plantea y así funciona desde el punto de vista técnico. Todos pensamos que se iban a poner, la Corte iba a fallar sobre eso, pero no. Es un fallo muy lavado en el sentido de que si bien plantea la inconstitucionalidad del impuesto para este caso puntual del que estamos hablando, habla de la vulnerabilidad de los jubilados y de los pensionados y todos los que reciben contribuciones de ANSES, y que esa vulnerabilidad debe ser atendida por la ley con un mínimo no imponible o una capacidad contributiva potencial, es decir, prácticamente invita a que se analice caso por caso cada una de las categorías o de alguna forma agrupar a los jubilados en función a su vulnerabilidad. Ese concepto de vulnerabilidad
¿Está de alguna definido forma, legalmente? no está definido. Se empieza a hablar de una manera como si fuera un concepto nuevo, pero cuando nosotros hablamos de mínimos no imponibles, claramente ya tienen en cuenta el concepto de vulnerabilidad, porque justamente lo que busca la capacidad contributiva es que todos tributemos en función a nuestras capacidades. Esas capacidades están dadas dentro de todo por lo poco o mucho vulnerables que somos dentro de una sociedad. Una jubilación que supera los 60.000 pesos sale de la zona de mucha vulnerabilidad, por eso se decide grabarla. Exacto, de hecho hubo bastante controversia entre el ámbito tributario respecto a si esto tenía efectos o no para leyes posteriores, porque recordemos que el caso en particular es sobre el año 2015. En el 2015 estaba vigente la anterior ley del impuesto a las ganancias, en el que los jubilados no tenían un mínimo no imponible especial o una deducción mayor a la de los trabajadores. En el año 2016 y después en el 2017 con la reforma integral que hubo de la ley del impuesto a las ganancias, ya se distinguió a los jubilados con un mínimo no imponible especial que es de 6 saberes mínimos como mínimo para empezar a tributar el impuesto a las ganancias, y después también se corrigió el tema de las escalas. Por lo tanto, si nosotros miramos hoy, los jubilados que terminan tributando impuesto a las ganancias son muchos menos de los que lo hacían en el 2015, a su vez lo hacen en un monto muy inferior, pero aún así la Corte considera que tanto la ley del 2015 como las modificaciones posteriores no son suficientes y que se tiene que hacer una nueva ley. De hecho, invita al Congreso a que se sancione una nueva ley que grave a las jubilaciones, pero de acuerdo a su capacidad contributiva potencial, teniendo en cuenta las debilidades y la vulnerabilidad de los contribuyentes. Otro de las conclusiones que se estaban sacando a partir del fallo de la Corte es que la Corte prácticamente le ordenaba al Poder Legislativo que esa ley estableciera y regulara la exención impositiva en el caso de las jubilaciones. Esto no es así. No es así. Simplemente lo que se plantea es que el Congreso vuelva a sancionar una ley que contemple esta capacidad contributiva potencial, que la verdad que la potencialidad y el ámbito tributario no tienen no son muy buenos compañeros, porque cuando algo es potencial claramente no manifiesta capacidad contributiva real. Realmente el fallo debería haber planteado la capacidad contributiva real, no potencial. Exacto. Requisitos para fijarla. Totalmente, porque recordemos que los que terminan tributando hoy por hoy el impuesto a las ganancias son quienes tienen jubilaciones por encima de los 68.000 pesos. O sea, estamos hablando de montos suficientemente grandes como para que se considere, en comparación con lo que gana un trabajador activo, se tiene en cuenta esa diferencia, más allá de que obviamente los jubilados son parte de la población de riesgo que tiene mayores costos, y eso es lo que intenta discriminarse con un mínimo no imponible más alto respecto a los trabajadores activos. Pero acá el problema de fondo, que es que hoy por hoy se está tributando impuesto a las ganancias sobre un ingreso que prácticamente está al límite de lo que es la canasta básica para no ser pobre, y que ya terminas tributando, son las inequidades que realmente se tienen que solucionar. Y por otro lado también, obviamente, que un fallo de la Corte Suprema de Justicia que no tributa impuesto a las ganancias sobre un tema tan sensible que hable de vulnerabilidad, cuando todo el sistema judicial no termina tributando, realmente suena un poco raro, ¿no? Es políticamente incongruente. Incongruente, y sobre todo en esta situación en la que creo que la mayoría de los argentinos, conociendo los datos que hay sobre la pobreza, el tema de la vulnerabilidad es un tema muy sensible como para hablarlo tan livianamente, y sobre un sueldo de $9.000, ¿no? La señora que constituye el caso testigo sobre el que la Corte falla, estuvo obligada a demostrar su vulnerabilidad a partir de alguna prueba documental. Bueno, en realidad sí estaba obligada a hacerlo de alguna forma, que en el voto en disidencia del presidente de la Corte, él plantea que eso no está probado, con lo cual realmente hay una interpretación mucho más lavada y light sobre la pericia, que en este tema es muy importante. Por parte de la mayoría de la Corte. Exacto, por parte de la mayoría, sí. El voto en disidencia justamente hace
hincapié en que no ha sido probado esta situación de vulnerabilidad porque no se han presentado las pruebas, en definitiva, ni los gastos médicos en los que se ha incurrido. Pero más allá de entrar en ese punto, que me parece que es muy personalísimo de cada uno de los casos, el fallo no nos deja un mensaje claro de quiénes van a tener que estar alcanzados por el impuesto en un futuro o quiénes tienen acceso a este beneficio de no poder estar alcanzados por el impuesto, ¿no? Iván, están estos jubilados de esta clase tan particular alcanzados por este beneficio, la Corte y los jueces que ingresan a partir de 2007, la Corte sí, los jueces que ingresaron antes de 2017 también, no los nuevos jueces. ¿Quiénes más tienen privilegios en relación al impuesto a las ganancias en Argentina? A ver, en relación al impuesto a las ganancias, desde el punto de vista de las personas físicas, si nosotros vemos a los trabajadores en general, tienen privilegios quienes prácticamente se auto otorgan privilegios. ¿Quiénes son? Los diputados y los senadores, que gran parte de los viáticos, este canje de pasajes que hacen, este tipo de conceptos no está alcanzado por el impuesto. Con lo cual, salario, pero es una ganancia. Exacto. Por otro lado, provincias que de forma autónoma deciden que sus trabajadores no paguen impuesto a las ganancias, como si esto fuera una opción, como la provincia de San Luis, municipios de la provincia de La Pampa, sectores de la industria petrolera que dejaron afuera determinados conceptos. Realmente, hoy por hoy, si uno quiere hacer un listado de todos aquellos que no tributan por el 100% de lo que ganan, como la mayoría de los argentinos lo hacemos, es muy difícil hacerlo porque tenemos que remitirnos a todas las legislaciones, decretos y todo el entramado que hay de nuestro sistema político que de forma independiente, autónoma y en contra de la ley determina que no van a tributar por determinadas excepciones. Y eso en ningún momento el fisco se lo cuestionó. Entonces, cuando estamos en situaciones como en la actual, de una sensibilidad muy fuerte respecto a lo que son los ingresos, con una inflación que no deja con pobreza real, con pobreza real, estas cuestiones empiezan a tener mucho más peso y claramente el rol activo del Estado para resolver estas inequidades es mucho más necesario. Claro. Iván, se ha discutido, ya saliendo de las jubilaciones, se ha discutido y de las situaciones de privilegio por las investiduras de diputados, etcétera. El tema del impuesto a las ganancias en el salario. Hay buena parte del poder sindical y de los trabajadores que consideran que el salario no es ganancia. Entonces no debería pagar impuesto a las ganancias. ¿Cómo es ese debate? A ver, el debate es súper interesante, pero en un país como la Argentina, en la que hay inflación. Si nosotros estuviésemos en un país en el que claramente la inflación no sería un problema, no tendríamos que estar discutiendo esto. ¿Por qué? Porque el tema es el mínimo no imponible, es decir, a partir de qué importe se considera algo que es una ganancia, ¿no? Porque en todos los países del mundo esto funciona así. Imaginemos que no podemos comparar a una persona que cobra un sueldo y que es su única fuente de ingreso menos de 30.000 pesos alcanzado por el impuesto a las ganancias, a una persona que claramente puede ganar millones sobre eso. Entonces, lo importante no es la definición conceptual, sino la medida de esa definición conceptual. Decir todos los salarios no tienen que pagar ganancia realmente es erróneo, como también decir que lo tienen que pagar todos, sino que hay que establecer mecanismos que definan cuál es la capacidad contributiva real, no la potencial que me dijo la Corte, sino la real. ¿La real se define en términos del poder adquisitivo? En términos del poder adquisitivo, pero también de la necesidad del gasto de esa determinada población. O sea, cuando vemos los datos de la inflación y las dispersiones que hay a nivel país, en lo que en el nordeste la canasta de alimentos aumenta el doble de lo que puede aumentar acá, o lo mismo en el sur, claramente tenemos un país en el que hay que considerar esas cuestiones en donde la manifestación de capacidad contributiva sea medida por la realidad y no por suposiciones o cuestiones potenciales aparentes. Muchísimas gracias, Iván, por traer estos matices a un debate importantísimo en la Argentina. Muchas gracias.